Ya estamos hablando aquí con el licenciado Mirko Gardicic, él es docente de la universidad, que trae entre manos un gran proyecto para movilizar el departamento de Chuquisaca. ¿Cómo está, licenciado? Bien, buenas noches. Iván, buenas noches. Como de costumbre, un placer poder participar con algunas inquietudes. Bueno, el proyecto Carrizal, que es generar energía eléctrica con el agua, no con el gas, no quemando gas. ¿Qué proyección tiene? ¿Tiene buena? ¿Tiene mala? ¿Cómo va? Si me permite, en pocos minutos, hacer un análisis de la génesis del proyecto. Resulta que este proyecto fue elaborado por un consorcio internacional de una consultora española, una brasilera, y Aguilar y Asociados, que es una consultora famosísima, contratada por el gobierno nacional. Entonces se entrega el proyecto a nivel de diseño final. En este momento el gobierno tiene 15 proyectos hidroeléctricos en carpeta, 15. Debe ser por algo. Debe ser porque obviamente lo que conviene es hacer hidroeléctricas para sustituir las termoeléctricas, por lo que usted acaba de decir. Entonces, este es uno de los pocos proyectos que tiene estudio a nivel de diseño final. Eso supone que está listo para ser ejecutado. El 2019 se entrega el estudio. El 2021 surge un segundo análisis de este proyecto elaborado por dos profesionales, por lo menos a mi juicio, de alta gama, como son Fernando Rodríguez, chuquisaqueño, Rodríguez Calvo, además pariente, y el ingeniero Arturo Olivers Valdivieso, tarijeño. Entonces ellos hacen un análisis de las características del contenido técnico del proyecto y se dan cuenta de que caramba, ya en ese entonces, estamos hablando del 2021, este es un buen proyecto. Ratifica lo que la consultora dijo y lo que el gobierno de ese entonces aceptó, porque a la hora de pagar del estudio ha tenido que evaluar y aceptar. El mismo año, al finalizar el 2021, Fernando se comunica conmigo, bueno, hemos hecho algunos trabajitos juntos, y me hace el desafío y me dice, che, ¿por qué no haces tú el análisis del impacto económico? Nosotros tenemos hecho el impacto técnico, y si se ratifica la conveniencia con el impacto económico, bueno, pues le vamos a dar más fuerza al proyecto. Bien. Y la verdad que yo empiezo a analizar este proyecto el 2022, y me he tardado prácticamente 2 años. ¿Pero por qué? Porque de principio, obviamente, estaba convencido de que el impacto económico era grande, era importante a nivel nacional, pero no había un rédito directo para Chuquisaca. Y resulta que esta hidroeléctrica, o sea, en su componente de la represa, se ubica en territorio chuquisaqueño, en el límite con Tarija. Bueno, a ver, para acortar un poco. Entonces, hago una cuantificación del beneficio para el gobierno, no para el gobierno, para el Estado boliviano, porque el gobierno es el administrador del Estado. De acuerdo. Excedía los $200 millones por año. El costo de este proyecto total es de $900. Alguna gente puede hacerle asustar, ¿no? Es $900, pero si y el proyecto nos va a devolver $900 millones para pagar lo que ha costado, y además 867 millones de dólares de utilidad en 25 años. Este tipo de proyectos normalmente se evalúan a 40. Nosotros le hemos acortado el plazo y resulta que es bueno. ¿Cuál fue mi problema y por qué me detuve tanto? Para Bolivia, más de 200 millones, exactamente 235 millones por año de beneficio. ¿Por qué? Por la sustitución del gas que quemamos actualmente y el uso de agua. Entonces ese gas ya no quemamos y ese gas lo vendemos, lo exportamos y además generamos divisas. Hoy en día, por el tema del problema de los dólares, este proyecto cobra mucha más vigencia que hace 2 o 3 años atrás. Tarija se beneficia sin hacer nada con un riego para 90.000, sin equivocar, 90.000 hectáreas.
Hemos hecho una evaluación con un rendimiento agrícola bajo de soya, solamente soya, porque se pudiera poner otros cultivos más interesantes, y eso generaría 54 millones de dólares en beneficio de Tarija. Y Chuquisaca, nada. Bueno, entonces, me he puesto a analizar el tema legal, algún antecedente jurídico, y lo que he encontrado es que la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, mire qué interesante, la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba había iniciado un proceso judicial reclamando el pago de regalías por concepto de la energía eléctrica hidráulica que genera el departamento de Cochabamba. Hecho el seguimiento, llegó a instancias judiciales y ahí un poco se estancó, básicamente por el tema de la indefinición si el agua es un recurso renovable o no renovable. Yo creo que para la mayoría de la gente racional es pues renovable, a no ser que pase un problema medioambiental inmenso que acabe con el agua, ¿no? Si se acaba el agua, nos acabamos todos, entonces. Desde luego. Pero no hay un fallo todavía. Sin embargo, a nivel de legislación internacional, se establece el reconocimiento, la compensación, a título de indemnización, al lugar donde se emplace un proyecto de esta naturaleza. Entonces, ahí sí hay jurisprudencia. Entonces, ¿qué propongo? Bueno, para que Chuquisaca tenga algún beneficio directo, un mecanismo que permita a las ofertas originadas en Chuquisaca darle una ventajita, un 10%, 10 puntos de 100 puntos, 10 puntos más de 100, para poder adjudicarse una partecita de la inversión del proyecto. ¿Qué partecita? La parte del componente nacional. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ese es el tema de este proyecto. Si usted desea hacer algunas preguntas, sí, podemos puntualizar. Luego, bueno, le repito el dato. ¿Cuánto costaría la construcción de la represa? Del proyecto en su integridad, ajá, 900 millones de dólares. ¿Quién pondría la platita? Necesariamente un financiamiento externo, porque si le hablamos al gobierno en este momento, tiene un déficit fiscal. Uh-huh. Es imposible pedirle 900 millones de dólares. Y ya adelanté, ¿no? Inclusive para personas ajenas, para terceras personas, uy, ¿cómo pues 900 millones de dólares? Es que las cosas tenemos que hacerlas en grande. Primero, ¿contó Fernando Rodríguez en qué tiempo se ejecutaría esta obra, esta inmensa obra? 4 años. 4 años, y eso dice el estudio de diseño final, ya, ratificado por los estudios que han hecho los dos ingenieros, ¿no? Bueno, ¿dónde estaría el negocio principal, digo? Porque el gas que estamos produciendo poquitito, ¿no?, está sirviendo para producir la energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. Estamos quemando energía eléctrica. El problema es que si vendemos al mercado local, al mercado nacional, nos pagan unas regalías de muy poquitito, pero si ese mismo gas, ese 1 millón de metros cúbicos, venderíamos a Argentina, a Brasil, ¿no? Entonces nos pagarían mayor cantidad de regalías. Entonces no nos conviene a nosotros que quemar el gas, sino vender el gas, digo, ¿no? Claro, y sustituir por el uso del agua, no consumo. O sea, no se va a consumir el agua, se va a usar, se va a procesar para accionar las turbinas que generan la energía. Esa es la mejor recomendación, generar energía eléctrica con agua. Y además es un proceso limpio, medioambiental. El quemar el gas tiene mayor contaminación que el usar el agua. Les respondo a su pregunta. En este momento, YPFB le venden 1.2 el gas a ENDE, a la generadora de energía para que eléctrica, genere energía eléctrica, quemando el gas. 1.2 de dólares. El Brasil, por el mismo gas, nos paga $8. Y a nivel internacional, el último dato que tengo a marzo de este año, las características de este tipo de gas está fluctuando entre $13. Uh-huh. O sea, mire, ese gas que ENDE, y por favor, ENDE está cumpliendo con las políticas establecidas, no puedo criticar a ENDE, ¿no? Sino que ni tampoco genera energía eléctrica con lo que tiene. Sí, pero a 1.20. Entonces, si dejamos de usar ese gas, dejamos de quemar ese gas, y ese gas lo vendemos, podemos multiplicar por 10
claro, de unos 20 a 13 dólares, por 10 el valor de ese ingreso. Sí, bueno, podríamos seguir generando energía eléctrica con gas. El problema es que ya no tenemos gas. Y necesitamos recursos, no solamente por la exportación, por la venta del gas, sino por la generación de divisas. Estamos llorando por unos cuantos millones, y esto, como está calculado y demostrado, generaría 235 millones de dólares año, por lo menos durante 25 años, para el erario nacional. Bueno, le voy a su juego. Usted sabe, conoce bien datos, aprovechando ello. ¿Con qué cemento se haría? Ahí está el tema del impacto regional. De acuerdo a los cálculos que hemos hecho y que están en el estudio, la represa va a demandar 1.2 millones de toneladas de cemento, la producción equivalente a 2 años de FANSES. Actualmente FANSES está produciendo y vendiendo 600.000 toneladas año. 1.200.000, el doble. Ya, pero no va a destinar todo pues al carrizal. Ya, pero en los 4 años tiene un mercado asegurado por un 50% adicional, que le generaría 132 millones de dólares a FANSES, que le caen, no del cielo, desde luego, sino de fruto de su trabajo. Pero eso le podría servir perfectamente para pagar la terrible deuda de bonos y del banco por concepto de la última línea de producción. O sea, licenciado Mirko Gardesic, esta gente que trabaja en una represa come, se viste, se divierte, se transporta material, fierro, cemento, etcétera. ¿Hay algún impacto ahí o no? La creación de 1,000 puestos de trabajo directos por 4 años. ¿De qué tipo? ¿Trabajos de qué tipo? Hemos tomado un término medio de $500, que es bien bajo. O sea, el mínimo vital es de más de 300. O sea, fíjese que los cálculos que hemos hecho ha sido desde una visión conservadora. Eso significa 28.8 millones de dólares por concepto de sueldos y salarios. Pero además del cemento necesitamos 4 millones de toneladas de áridos. Todos los emprendimientos que hay en Chuquisaca, sí, áridos en general, pueden captar aproximadamente 6 millones de dólares, que para un departamento como el nuestro es interesante. El transporte que no tiene que llevar, si se da esto como está planificado, tendría 8.8 millones de dólares solamente por concepto de llevar el cemento de este Calorco, de este Sucre, hasta la zona de la represa del Carrizal, cerca de Villavesia. O sea, para que un poco nos ubiquemos. Sí, en el límite interdepartamental, ¿no? Entre Villavesia y el puente, pero en la cuenca del Pilaya, este otro lado. Sí, pero sería una visión, creo, más nacional, ¿no? Porque decir, bueno, no nos vamos a beneficiar mucho porque ya estamos ya prácticamente a la salida, muy a la cola. Sería engañoso, ¿no?, hablar de ello. O sea, sería el momento de los chuquisaqueños pensar en el país, ¿no le parece? No, pero lo primero es el país. O sea, el generar 235 millones de dólares por año, ¿qué va a permitir? Va a permitir que el erario nacional reciba más dinero, que YPFB tenga mayores ingresos, que haya mayor regalías, mayor IDH, que benefician a los gobiernos departamentales, municipales, universidades, Fondiuc, que a mí no me hace mucha... A mí no, tampoco me hace mucha gracia. Mucha gracia, pero la ley dice eso, y a las Fuerzas Armadas. O sea que tendría un impacto económico directo de inicio. Segundo, Tarija, sin hacer nada, 54 millones. Y Chuquisaca en total, porque no hemos hablado de todos los impactos, ¿no? Usted estaba por tocar el tema, como de costumbre, gastronómico. Esas 1,000 personas tienen que desayunar, almorzar y cenar. Se tiene un monto aproximado de 11 millones de dólares durante toda la etapa de construcción que pueden captar los gastrónomos de Chuquisaca. Y si hablamos de ferreterías, de ropa de trabajo, de turismo, claro, que va a generar turismo, temas de seguridad, tenemos otros 32 millones de dólares a repartir entre las actividades colaterales de apoyo de esa naturaleza. En total, 238 millones de dólares que se inyectaría en beneficio de Chuquisaca, siempre y cuando
nuestras empresas, nuestros emprendimientos tengan la capacidad de aprovechar esos 10 puntos, porque si no somos capaces de poder ser competitivos con una ventaja de 10 puntos, cerramos mejor las puertas de todo y nos vamos. No sé a dónde, pero nos vamos a algún lado. Sí, lo que pasa es que en la producción petrolera, en la producción gasífera, más son empresas de Santa Cruz las que proveen alimentación, porque hay una alimentación rigurosa, equipamiento, ropa de trabajo, etcétera. Eso no ha despertado por este lado, eso, ¿no? Pero es que tenemos que despertar, tenemos que hacer. En condiciones normales sabemos que no somos competitivos, todos sabemos. Y no pido que nos volvamos eficientes de la noche a la mañana, sino que aprovechemos esa ventajita de los 10 puntos a favor. Con seguridad que Francesa sí va a poder ofertar competitivamente gracias a esos 10 puntos, a pesar de los altos costos de producción, etcétera, etcétera. La gastronomía aquí, bueno, nos jactamos de tener una gastronomía variada y de muy buen sazón, pero si hay requisitos específicos, ¿por qué no vamos a poder cumplirlos? O sea, si los cruceños pueden, ¿por qué nosotros? No, esa es otra pregunta. Bien, el impacto que tiene que ver con el daño medioambiental, porque hay grupos ecologistas que se han opuesto al Bala, que se han opuesto a Rosita, bueno, proyectos muy grandes, enormes, ¿no? ¿Qué pasa con este tema, con el Carrizal? Mire, de casualidad, creo que por la bendición de Dios, en la investigación que he hecho pude encontrar un documento elaborado por una consultora especializada, Energy, contratada por el Fondo Mundial de Preservación, un organismo inmenso, mundial. Y en uno de sus informes, cabalmente hace referencia a esto. Y dice que en Carrizal, primero, aquí tiene el cuadrito, de los 15 proyectos, en sí aquí están 12, porque hay algunos que no tienen estudio medioambiental. De estos 12, el Carrizal está fuera de área protegida. El mayor proyecto, en este caso Chepete, está dentro de área protegida, Maridi. El Bala está dentro de área protegida, el Pilón Laja. Bueno, estos son proyectos pequeños. Misicuni, o sea, la ampliación de Misicuni también, el Tunari es área protegida, por si acaso. Y este de Cambarí, en Tarija, está en Tariquía, el famoso lugar donde hay petróleo y hay conflicto. Alguien dirá, pero en Bolivia le metemos nomás, claro, los cocaleros se entran nomás a los parques nacionales, pero aquí hay un componente. Necesariamente este proyecto tiene que ser financiado por un organismo internacional. ¿Le va a poner ojo? No, el organismo internacional no perdona. Lo primero que va a pedir para considerar siquiera el proyecto es un informe de esta naturaleza, que no está dentro de área protegida. Y segundo, esta empresa ha hecho un análisis de 4 criterios del impacto medioambiental. Mire, y ha ido calificando. Y resulta que queda como resultado final, únicamente el Carrizal y el proyecto Icona como proyectos elegibles. El resto no, en base a aquí está. Mire, recomendables, 2, el Carrizal e Icona. Y hay un tercero recomendable, pero sujeto a estudios todavía. El resto no son recomendables. ¿Cuánta área tendría que ocupar y serían, digamos, terrenos cultivables que estarían cultivando ahí zanahorias, lechugas, etcétera? Bueno, son ya análisis que se han hecho del impacto, si se quiere, medioambiental, pero yo me atrevo a decir que no pasan de 20, 30 hectáreas, que obviamente tendrán que, esas tierras agrícolas tendrán que ser relocalizadas, no es que las vayan a llevar a otro lado. El lugar, yo le iba como un poco abogado del diablo, el lugar no es de gran magnitud de cultivo, precisamente, o de crianza de ganado, digamos, el lugar. Es al contrario. ¿Por qué? Porque gracias a la altura de la presa, es la presa más alta, mire, aquí están todos los datos de los proyectos, 2.206 metros sobre el nivel del mar. En ese lugar existe, además, una zona árida, la zona baja de Culpina, la del Pilaya. Existe muy poca flora y fauna. Aquí está
el impacto que podría causar. Es el menor impacto de los 15 proyectos. Entonces, desde el punto de vista técnico, y es un tema que Fernando pudiera explicarlo mucho mejor que yo, es el mejor calificado. O sea, los dos mejores, Carrizal e Icoma. Bueno, ¿por cuál de los dos decidimos? Primero quiero decirles que podemos decidirnos por 3, no por 2, porque la capacidad del Carrizal llegaría a su máximo nivel a atender el 25%, la cuarta parte, de la demanda nacional de energía eléctrica. Bien, el componente que falta aquí, en todo este estudio, ¿sí?, es el componente de cómo ponemos un motor a las instituciones. Bueno, eso yo creo que ya es consecuencia, pero lo último, pensé que iba a hacer referencia, es, ¿este proyecto se paga solo? Sí se paga solo. Ya, de acuerdo. 12 años de plazo, con 5 de gracia, con una tasa del 4% de interés anual, que es alta. Está bien, buen elemento. Ahora digo, ¿cómo dinamizamos a la institucionalidad? A la universidad, a la alcaldía, porque le conviene, a la gobernación, al Estado boliviano, al gobierno, a la brigada parlamentaria, al comité cívico, a los amigos de la ciudad, a los enemigos de... ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero es que la universidad se ha comprometido, porque está convencida. Este trabajo además no solamente ha sido elaborado por una persona, ha sido sometido a un comité de evaluación científica, y aparentemente está bien hecho, por eso se ha aprobado y la universidad lo ha publicado. Entonces el rector en la presentación oficial pública de esto se ha comprometido que en este mes de junio va a organizar una comitiva primero para ir a visitar a la Universidad de Tarija y decirles, miren, cumpas, para enamorar el proyecto. Cumpas Chapacos, ustedes van a recibir $54 millones de beneficios sin hacer nada durante 25 años. Déjenos a nosotros el hacer la prueba, porque de eso se trata, de captar los $238 millones durante los 4 años de ejecución del proyecto. Una vez que exista ya una coordinación entre los dos departamentos, lo que hay que hacer es ir donde a las esferas más altas, obviamente el ministro de Economía, Planificación, y ojalá llegar al presidente y decirle, mire señor presidente, de sus 15 proyectos, aquí estamos demostrando que el proyecto más conveniente desde el punto de vista técnico, medioambiental, económico y financiero, porque el proyecto tiene un 15% de tasa interna de retorno por encima de cualquier rentabilidad de las empresas bolivianas, por sus características, está en sus manos. Además, usted va a cumplir con la tendencia mundial del cambio de la matriz energética, dejar de quemar gas que no hay y que tiene un alto valor en el mercado, y usar agua. Y el uso del agua, todavía aprovecharla en riego, e inclusive regular el cauce del río para evitar inundaciones, para evitar todos los fenómenos que cada año sufre la gente. Bueno, aquí hay un elemento importante. Actualmente, más o menos, un 80% de la energía eléctrica se produce con gas, ¿no? Un 80%, un poquito más, un poquito menos, digamos, un 80%. Eso tenemos que cambiar en algún momento, ¿no? Necesariamente. Y aquí puede surgir una crítica. En los últimos 15 años se han hecho 3 proyectos de generación de energía termoeléctrica, con gas. ¿Y por qué hicieron gas? Con gas en vez de usar agua. Había que gasificar el país, había que poner gas a la señora que cocina sus alimentos, había que poner gas a los automóviles, había que poner gas y... Nos sobraba el gas, primero. Sí, por eso. Segundo, hay otras razones técnicas. El ejecutar una termoeléctrica es mucho más fácil que una hidroeléctrica. Bueno. ¿No? Más fácil. Es de menor costo, pero de costo de inversión. Pero el retorno es menor por el costo del consumo del gas. Además no garantiza a largo plazo. Y hablando en nuestro típico idioma criollo, normalmente a los gobiernos, estoy hablando en general, les gusta licitar proyectos llave en mano. ¿Por qué será? Bueno, dejo a criterio de cada uno, porque aquí no va a ser llave en mano. Dejamos a la creatividad de cada uno.
claro, aquí este proyecto no va a ser llave en mano, porque primero hay que construir la presa, hay que comprar las turbinas que van a generar la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y un dato más, hemos certificado que es el único de los 15 proyectos hidroeléctricos que había tenido una ley. Les voy a dar el número de la ley para los abogados, para que si alguien se interese. La ley 462 del 19 de diciembre del 2013, que en su artículo primero declara de prioridad nacional y departamental la construcción del proyecto múltiple del Carrizal. Sí, pero también hay para la ruta diagonal Jaime Mendoza, también hay para el aeropuerto, también hay. Sí, pero estamos hablando de seleccionar de las 15 alternativas de hidroeléctricas, bueno, la mejor. Y además de ser la mejor, tienes ya un respaldo de una ley, es una ventajita más. No, incluso el Carrizal no va a alcanzar, ¿no es cierto? No va a alcanzar. Por eso. Fernando Rodríguez habla incluso del Río Grande, de otros del río, etcétera. Habla de varios proyectos para generar, porque con su desesperación habla de generar la energía eléctrica con el agua, no con... Toda la energía con agua. Sí, obviamente hay fuentes alternativas, pero es para consumo doméstico, la eólica, la biomasa. Hay un ingenio azucarero en Santa Cruz que ya está contribuyendo un poquitito, pero está contribuyendo. Pero eso, si profundizas la lectura sobre esto, se va a dar cuenta de que por lo menos en país como el nuestro son alternativas complementarias, no son fuentes principales. Lo que pasa es que yo me asusté cuando dijeron vamos a vender energía eléctrica y eso va a generar recursos económicos. No. Eso me dijo un analista del gobierno, pero yo no le creo. ¿Por qué no le creo? Porque es una conversión un poco extraña, ¿no? Primero generar energía eléctrica con gas y luego esa energía eléctrica vender. Primero que a nosotros los chuquisaqueños no nos conviene. ¿Por qué? Porque no nos van a pagar regalías de la energía eléctrica que están vendiendo generada con un gas que está subvencionado. O sea, la ecuación no alcanza. Y otro pequeño detalle, no podemos transportar la energía eléctrica en camiones. Necesitamos construir redes de alta tensión para poder vender la energía. Pero primero arreglaremos nuestro problema. Cuidado, se nos está acabando el gas. Y las 3 termoeléctricas recientemente construidas, que generan casi el 75%, como usted ha dicho, de la energía eléctrica, no van a tener gas. Cuidado que nos falte energía eléctrica como la Argentina. ¿De quién está hablando usted? ¿Está hablando de Venezuela? De Bolivia. No. De Bolivia. Cuando les falta energía eléctrica a los venezolanos, digo, ¿no? A los argentinos. Su primer problema era la energía. Claro, tremendos apagones, claro. En verano, cuando es muy caliente, ¿no? Aquí podemos aguantar un poco, pero allá se les corta la energía eléctrica, o se les cortaba por lo menos. Y en invierno igual, sí, por el frío. Desde luego. Ya también, ¿no? Bueno, pero a ver, en resumen, la pregunta que usted me ha hecho, ¿quién tiene que tramitar esto? Todos los chuquisaqueños. Hoy hemos sido sorprendidos con el director de la carrera de Administración de Empresas, con la visita del presidente del Comité Cívico, señor Pánfilo, no recuerdo. Pánfilo Puma. Puma, sí, acompañado por el vicepresidente, que había sido un dirigente, un ejecutivo de Central Obrera, y por el ejecutivo de las provincias, Cliver Pérez. Ya. Y han venido a buscarnos y a decirnos... las pilas. Sí, inmediatamente. Y han venido y han dicho, miren, nosotros creemos en este proyecto y queremos liderizar esto. Yo recuerdo que Juan Luis Gantier estaba muy emocionado con el tema, con el diputado, y bueno, no sé por qué le bajamos la intensidad, no sé por qué. Porque Chuquisaca, bueno, ruta diagonal, no sé, ya con el tiempo ya debe estar de 2 pisos, techada, toda la ruta diagonal, pero... no sé cómo podíamos ponernos las pilas aquí, ¿no? A ver, Juan Luis Gantier es mi compañero de colegio. Sí, y después, por el azar del destino... Sí, después por el azar del destino ha sido mi alumno en la universidad. Y es un amigo muy cercano mío. Y alguna vez hemos comentado. Y él me dio su criterio respetable y me dijo, pero Mirko, mira, estoy de acuerdo con este proyecto. Es más, yo lo apoyaba, lo que usted está diciendo. Pero me asusta el costo, o sea, $900 millones. Si eso podemos usar en otras cosas. Sí, le digo, pero podemos usar cuando tengamos. Aquí el tema es apalancar recursos
externos para hacer este proyecto. ¿Qué dice la gobernación? ¿Ha dicho algo ya? Han asistido algunos representantes de la gobernación a las exposiciones, pero no ha habido, por lo menos a nivel nuestro, como facultad, no ha habido contactos, pero tengo entendido que con el rector y el vicerrector, porque el vicerrector también aquí ha jugado un rol preponderante, es un tema académico, y es el primero que ha abierto los ojos y me ha dicho, sí, vamos adelante, le metemos y imprimimos, y el rector, nos reunimos con Tarija y empezamos la cosa, pero en algún momento hay que pasar la posta a una... que gestionar, a la ley, a esto y todo. Correcto, ¿no? Entonces, mire, yo creo que las cosas están dadas, pero hay un temita que me ha sorprendido. ¿Cuál es? En la charla con el Comité Cívico me han comentado que algún parlamentario les hubiera dicho que es escéptico a este proyecto, que no cree en este proyecto y que más bien piensa que este proyecto no es factible. Señor parlamentario, si esto es cierto, tiene no el deber, la obligación de buscarnos y argumentar el por qué. También tienes razón, digo. Desde luego, todo es perceptible en la vida, ¿no? Claro. Lo único seguro es la muerte. Pero si hay un parlamentario que piensa que esto no es conveniente, búsquenos y díganos si por ahí tiene la razón. Y bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. La última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Carrizal y el proyecto ICLA? Como le comentaba en la radio, yo me acuerdo que cuando estaba empezando a gatear por el periodismo, paros, huelgas, hasta que vino el gobierno del MIR, Jaime Paz Zamora, en la plaza pública dijo, no se va a hacer el proyecto ICLA porque no hay plata, y ¡pum!, se terminó el asunto. Yo conozco tres razones. Primero, que era otra época, estamos hablando de hace 30 años atrás aproximadamente. Más o menos. Aproximadamente. Sí, sí. Entonces, en ese momento, la realidad energética del país y del mundo era otra. No se le tiraba mucha importancia a la generación con agua. Ya. ¿Por qué? Porque teníamos los combustibles de origen fósil. En ese momento todavía teníamos petróleo nosotros. Ajá, claro. ¿Sí? Estamos hablando y empezamos a tener gas. De Monteagudo. Ajá. Tema técnico, uno, las condiciones eran totalmente distintas. Segundo, y nos hemos preocupado de investigar, había habido un informe ya a las postrimerías de los movimientos cívicos regionales para hacer el proyecto ICLA, donde decía que como el proyecto ICLA está en la cuenca del Pilcomayo, y el Pilcomayo es un río de montaña, baja de 4.500 metros de altura. Que nace en Oruro. Exactamente en Oruro, muy cerca del límite de Potosí. He tenido la oportunidad de conocer, pero por una afición a la pesca. Mire, hay truchas ahí, y las truchas son de frío. Entonces, en menos de 120 kilómetros de tramo, baja más de 2.000 metros, claro. ICLA estaba más o menos, el lugar del emplazamiento estaba más o menos entre 2.300, 2.400, de 4.500 a 2.300. ¿Y cuál es el lío? Que es un río caudaloso y tiene mucho arrastre de materiales. Ajá. Entonces, se iba a llenar. Correcto. Se iba a llenar rápido. Correcto. Con usted no es necesario acabar la explicación. Y tercero, no había posibilidades de financiamiento porque todavía el mundo no se concientizó de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Entonces, don Bebé Ramírez, que en paz descanse, yo recuerdo todavía, yo ya estaba con estudios profesionales, creo, todavía en ese momento, no todavía, ya estaba, ¿no? Llegó al colmo de proponer, que en paz descanse, buen chuquisaqueño, que cada familia chuquisaqueña, o sucrense, no recuerdo si era solamente Sucre o Chuquisaca. Cuidado con lo que va a decir, preste su casa para hipotecar, para poder sacar un financiamiento. Eso queda en la historia, con seguridad que si buscamos. ¿En serio dijo eso? Sí, de verdad, pero no era nada demasiado descabellado, era la desesperación por que se haga realidad el proyecto de sus sueños. Riesgo ahí podía ahogarse en mi casa. Es que usted me está preguntando cuál es la diferencia entre ICLA y el Carrizal, ¿no? Sí. Primero, no me acordaba de ese dato. Sí, está con seguridad en una hemeroteca, podemos buscar y encontrar. Y oiga, no fue solamente una
una falta de lucidez de este caballero, de este ingeniero, además era ingeniero, sino que muchos chuquisaqueños apoyaban la idea. Claro, la gran mayoría dice, no, yo no voy a hipotecar mi casa por tener se repitió esa misma teoría cuando la prefectura del departamento en ese tiempo decidió vender sus acciones a un socio privado. Dijeron que no sea un socio privado, que seamos los chuquisaqueños y cada uno da un aporte para comprar. Eran 26 millones de dólares. Sí, Eran pero 26 millones de dólares. sí, pero son inversiones a título de civismo, de amor a la tierra. Pero era un poco de demagogia, ¿no? Demagogia. Yo ese rato podía haber puesto, no sé, 1 millón de las alacitas. Sí, sí. ¿De dónde más podía yo haber tenido? No sé. Bueno, muchas gracias. Esa es la historia. Así que estamos prestos a escuchar cualquier criterio, observación, crítica, contribución. Y obviamente creo que la universidad ha cumplido con esto y con otras cosas más que se vienen después. Me atrevo a anunciar sin el nombre de las cosas, orientando, proponiendo alternativas de desarrollo para Chuquisaca. Ya serán las autoridades de turno que algún rato tendrán que rendir cuentas, los parlamentarios, ¿sí? Y el resto de la sociedad civil la que decida qué hacer. Bueno, muchas gracias, licenciado Mirko Ardesico. Usted las gracias a usted, tan amable, como de costumbre un placer conversar sobre lo que creo que los dos conocemos. Nos apasiona, por lo menos. Y coincidimos. Muchas gracias. Buenas noches.